Buenas tardes, estoy recién llegado del Congo, me llamo Andrés Prieto, soy cirujano ortopédico, traumatólogo, que trabajo en Huelva desde hace más de 30 años en el Hospital Infanta Elena y alguna otra dedicación pequeña al Hospital de Quirón de Huelva. Desde hace 2017 en concreto, pues viajo al Congo. Esta es la cuarta ocasión, justo acabo de llegar esta tarde y me perdonáis un poco la barba que tengo del viaje de bastantes horas desde Kinshasa hasta París y París a Madrid. Y bueno, cuento un poquito la experiencia de esta última estancia. Han sido 15 días, me ha dado tiempo a bastantes cosas. En primer lugar, al llegar una vez más, ¿no? A veces casi he coincidido las últimas 3 veces, un poco esta poco parecida, ¿no? En marzo, abril, mayo. Y bueno, lo que te llama la atención al aterrizar y salir del avión es el golpe de calor, ¿no? Que sobrecoge un poco, aunque los que vivimos en el sur de España no estamos ajenos a eso, pero llama la atención, ¿no? Estos días en general ha hecho mucha calor y hemos podido trabajar, gracias a Dios, en el Hospital Moncole, pues que se apoya para muchos de los proyectos de la Fundación de Amigos de Moncole, que ya de primera mano agradezco su colaboración para todo el proyecto de esta estancia y para todo lo que hace allí. Pues en principio teníamos una idea de hacer una serie de cirugías concretas ya programadas antes con el doctor Echarri, que lleva allí más de 30 años, fue el pionero en desarrollar lo que empezó siendo Moncole, un pequeño centro de primaria, y luego pues acabó teniendo hospitalización y cirugías, ¿no? Ahora mismo es un hospital que cuando entras en él te parece un milagro dentro del Congo, ¿no? Por lo menos a mí. Bueno, teníamos una serie de cirugías ya previstas, alguna imprevista. En total hemos hecho unas 14, tengo que hacer la cuenta exacta si son 13 o 14 a lo largo de esas 2 semanas. Pero bueno, lo que en esta ocasión, ya la cuarta vez que viajo, me parece más interesante y me parece un día histórico. Al día siguiente veíamos a los enfermos que íbamos a operar, a la mayoría de ellos, en consulta, y la novedad, la cosa histórica es que con la colaboración de amigos que citaré al final y un poco de cabezonería hemos conseguido por fin poder hacer una radiografía de las piernas completas, ¿no? Lo que se llama una telemetría o una teleradiografía, tanto de miembros inferiores como de columna, porque bueno, la radiografía que se hacía hasta entonces, pues una radiografía que cogía un trozo de la rodilla, un trozo de la tibia, un trozo del fémur, una radiografía pequeñita, y era imposible hacer una radiografía completa para poder valorar la deformidad que quieres corregir y para valorar después de la cirugía si la corrección es la deseada, ¿no? Entonces, ese primer día hicimos una formación con los técnicos de rayos, pues en cómo usar ese nuevo aparato que estábamos estrenando gracias a Darío, que ya por delante es el crack ingeniero que nos ha facilitado todas las gestiones del aparato, también Daniel de la casa comercial de ese detector o Capter, como dicen allí. Pues enseñamos ese primer día cómo usarlo para hacer en tres radiografías que se unen digitalmente, una sola radiografía de las piernas, y poder planificar, sobre todo en niños mayores o en adultos, la corrección que deseas hacer, midiendo unos ángulos, en algunos casos midiendo unas distancias. O sea, tiene un visor digital avanzado que puede permitir hacer cosas como las normales que se hacen o se deben hacer en cualquier país desarrollado, ¿no? Entonces, después de hacer todos esos estudios de esos pacientes, que podemos luego mostrar algunas radiografías o incluso algunas imágenes clínicas, pues pudimos ya desarrollar esos 14 días siguientes, pues operaciones en niños y adultos de correcciones, pues algunas bastante sencillas, pero la mayoría bastante complejas, ¿no? Estoy acordando ahora, por ejemplo, del caso de Denise, que es una chica de 23 años que tiene una deformidad brutal del miembro inferior izquierdo, sobre todo del fémur. Se llama embaro, que es un arqueamiento pues que con el paso de los años con seguridad abocaría a una artrosis, aparte de una marcha alterada y dolorosa. Y en este caso, gracias a la planificación con el nuevo visor o capter de rayos, pues podemos hacer pues el cálculo del cora, que es el punto donde tienes que hacer la osteotomía, el corte en el fémur, y diseñamos una operación en la que usábamos un fijador externo para hacer el soporte de la corrección. Una vez que haces la cirugía dejas la pierna recta y luego poner un clavo intramedular, que también allí es un poco aventura, se hacen muy pocos, ¿no? Y dejar esa corrección estabilizada y poder quitar el fijador para que tenga un postoperatorio muy cómodo,
con unas heridas pequeñísimas y con una corrección que luego podréis ver la cara de Denise, que está muy agradecida, ¿no? Y le contábamos ya el último día, pues si tú estás contenta, nosotros estamos muy contentos, ¿no? Otro caso, por ejemplo, es el de Françoise, una mujer ya más mayor, de 53 años, que llevaba a la pobre como 6 o 7 años ya con una artrosis progresiva por deformidad de la rodilla en valgo, o sea, torcida como la rodilla hacia adentro. Y bueno, pues la primera vez que hicimos una corrección aguda, digamos, con una placa que, bueno, de momento hemos conseguido contacto en una casa india que está allí, que trabaja unos implantes baratos, pero que son suficientes. Pero lo más interesante es haber podido enseñar a los cirujanos de allí pues el cómo hacer la planificación, cómo hacer en concreto la cirugía y las ventajas que tiene el posoperatorio de hacer una fijación estable que permite al paciente moverse desde el principio, hacer una carga parcial precoz, y de hecho pues también saldrá la de las fotos Françoise, ¿no? Luego hemos hecho cirugías también de niños, por ejemplo Enoch, que también es un niño más bien mayor, pero que queríamos hacer una corrección progresiva aprovechando con el crecimiento. Entonces vimos que a la vez hacer la radiografía bien hecha, la deformidad que en principio pensábamos que era solo de tibia era de fémur, y decidimos que la plaquita que hace la corrección progresiva, se llama placa en 8, pues no solo había que colocarla en la tibia, sino que también en el fémur, porque si no conseguiríamos la corrección del eje, pero con una situación de la rodilla mala al final, ¿no? Entonces eso ilustra la necesidad de tener una mínima tecnología y una mínima de medición para tomar decisiones correctas en la cirugía, ¿no? y dar un porvenir y un futuro a esos niños, ¿no? En fin, ha sido unos días muy intensos, ha habido 0 operaciones largas de 5 horas, de 4 horas, otras más cortas. Quiero agradecer al doctor Echarri todo lo que se ha implicado, ¿no? Y luego lo más interesante para mí, a pesar de que esas cirugías han sido muy satisfactorias al ver los pacientes, gracias a Dios, todos de momento evolucionan bien. Hay otra operación muy complicada de una tercera cirugía por falta de consolidación, en fin, que se había operado en Turquía la última vez, ¿no? También os pido oraciones para que salga bien y consolide eso, porque si no tenemos una situación muy mala. Pero decía, lo que más valioso a la larga es el haber empezado en esta ocasión un programa de formación coordinado por la Fundación de Amigos de Molcole, para no solo en cirugía ortopédica y traumatología, sino en cardiología, en pediatría, en ginecología, etcétera. Un programa formativo que cada vez irá creciendo más, que irá siendo modular. Es decir, pues nosotros hemos dado, por ejemplo, en mi caso, he dado 3 sesiones a los cirujanos ortopédicos, no solo del Hospital Molcole, sino de toda la área de Kinshasa, pues en formación y en corrección de deformidades. Han sido 3 sesiones maratonianas en francés, ahí como he podido, y lo que más me ha gustado es la ilusión que tenían los cirujanos, algunos muy jóvenes, son assistants, que es como los residentes de aquí, otros ya son cirujanos que tienen una experiencia como la que se puede ir adquiriendo allí, pero viéndoles cómo miden los ángulos, cómo se hacen, o sea, luego le hemos hecho una evaluación para que puedan superar ese módulo. Pero la ambición de la Fundación de Amigos es, de acuerdo con el hospital, hacer un programa formativo muy completo, ambicioso y con futuro, ¿no? Entonces me parece que eso es a la larga. De hecho, uno de los que estaba en la formación de cardiología es Fran, un gran amigo, pues que dice: yo últimamente no hago clínica, o sea, no voy a curar enfermos, voy a dar formación, porque me parece que es la clave. Es decir, que los propios médicos del país adquieran un nivel de conocimiento y de habilidades y de aptitudes a la hora del trabajo suyo que les permita multiplicar el beneficio, ¿no? Entonces ese me parece el gran salto. Si conseguimos que eso se lleve a cabo, y para eso os pedimos la ayuda a todos los que podéis ver este vídeo, ¿no? Es decir, apoyar mucho a la Fundación de Amigos de Molcole, porque creo que esos proyectos tienen futuro con la ayuda de todos, ¿no? Y en concreto no quería dejar de agradecer pues a la gente que ha intervenido. En concreto ha sido una batalla, porque yo me he retrasado un año en ir, porque no he querido ir hasta que no estuviera este aparato de rayos, ¿no? Y ahí pues quiero mencionar a Santiago de Paz, a Jesús Salguero, a Javier Camacho, a su mujer Pilar, y a todos aquellos que han hecho posible pues que eso se pudiera realizar, y que todo ese programa formativo vaya poco a poco, con la ayuda de muchos, creciendo.